Shalom. Quiero empezar una serie de charlas dedicadas a explicar las porciones de la Torá, las llamadas Parashá, que se leen semanalmente en la sinagoga. Pero quisiera hacerlo de una forma continua, por lo que vamos a empezar desde el principio, desde el primer capítulo del Génesis, a pesar de que actualmente estamos en la sinagoga ya al principio del libro de los números. Quiero recalcar que no se trata más que dar unas pinceladas para ayudar a comprender el sentido, el significado del relato bíblico. Pero no servirá de nada mientras no leamos por nosotros mismos la parashá correspondiente, intentando profundizar en ella todo lo posible. La primera parashá es la parashá de Breshit. Desde el primer capítulo del Génesis hasta el capítulo 6, versículo 8. El libro del Génesis se llama en hebreo Breshit, significa el principio. En la Septuaginta, la traducción al griego que hicieron los sabios hace 2000 años, se le llama Génesis. Génesis significa creación. El primer mensaje que podemos captar de la creación del mundo es que precisamente esto, el mundo fue creado. No apareció de la nada por sí mismo, ni es tampoco infinito, como decían los filósofos griegos, sino que tiene un autor. Y posiblemente tendrá también un propósito, esta creación, una meta. El segundo mensaje es que esta creación fue paulatina, gradual. No fue hecho todo de golpe. Por lo tanto, el mundo se fue desarrollando. El rabino Abraham Kook, que vivió hace unos 100 años, fue el primer gran rabino de Israel en la época moderna, explica la teoría de la evolución, que esta teoría de la evolución nos ayuda a entender el mundo, de qué forma el mundo se va desarrollando, no solamente física, sino también espiritualmente. No digo que la teoría darwiniana sea la correcta o no, sino que el principio de que el mundo se va desarrollando física y espiritualmente es un hecho que nos enseña la Torá. Pero la Torá también nos dice que está regulado y dirigido por el Creador. Y el Creador nos invita a ser partícipes activos en esta evolución. Después del relato de los 6 días de la creación, de una creación activa, se llega al Shabbat, el día de descanso de la actividad creativa. Es un día que debemos dedicar a rellenar de contenido espiritual todas nuestras creaciones que hemos hecho durante los días laborales. En este día está prohibido crear y estamos obligados a darle el sentido espiritual, el alma, a todo este físico y material que nos rodea. Según el libro del Zohar, nosotros contamos los años de la creación desde la creación del hombre, no desde la creación de la luna o de la tierra, sino del hombre. No del hombre físico, sino del hombre espiritual. La historia del hombre desde que es capaz de ponerse en un contacto consciente con el Creador. Mientras no era capaz de tener este contacto, no era más que un animal tecnológico tal vez, muy adelantado, pero animal. El Eterno, en un momento determinado, le empuja a reconocer que este mundo tiene un creador, y con esto se convierte en un hombre. Esta es la creación del hombre, y a partir de aquí empezamos a contar los 5.771 años de historia. A continuación viene el relato del paraíso. El jardín de Edén. Paraíso o paradés es una palabra persa que significa jardín. El Creador le da una misión a Adán y le coloca en un lugar ideal. Y Adán desperdicia su posibilidad y comienza un larguísimo trayecto de restauración de esta equivocación, que dura desde entonces hasta hoy día. Nos vemos obligados a trabajar para conseguir unas cosas que deberían aparecer de una forma natural.
Pero al participar activamente en el crecimiento de la materia, somos capaces de introducirle el estrato espiritual. El capítulo 4 ya nos habla de las luchas entre los hijos de Adán. Aparece un tal Caín que entiende la espiritualidad de una forma técnica muy superficial. ¿Hay que ofrecer sacrificios al Creador para mejorar la producción? Pues le ofrecemos sacrificios. Y a su lado aparece un tal Abel, o Hevel en hebreo, que significa halito, aliento, que es en realidad el aliento es el interior invisible de la materia, el alma, al igual que el hálito divino insuflado dentro del cuerpo que le proporciona el nivel humano. El crimen se convierte en parte de nuestra vida cotidiana, el crimen grande y el crimen pequeño. El crimen grande es el cuchillazo en el corazón o la bomba en el autobús. El crimen pequeño es la envidia, la jactancia, la arrogancia, que deriva en una calumnia y en una maldición. Ambas tienen la misma raíz, el no poder soportar la presencia del prójimo, la competencia que el prójimo nos presenta. No ser capaces de entender que no soy el único habitante del planeta, que hay más gente y que esta gente es diferente, viste diferente, se comporta diferente, piensa diferente e incluso tiene una fisonomía diferente. Al no poder o no querer entender esto, llega el crimen. Y el criminal pierde su lugar en este mundo y se convierte en un nómada. Y en lugar de Hevel, el asesinado, aparece Shet, la base de la nueva humanidad. Empiezan dos dinastías, dos linajes diferentes que pueblan el mundo. Los hijos de Caín, por un lado, y los hijos de Shet, por otro. Los hijos de uno y de otro son muy parecidos. Incluso los nombres en los capítulos 4 y 5 se parecen mucho, pero tienen metas completamente diferentes, tienen punto de vista completamente diferente. Los hijos de Caín se dedican a la creatividad, tal y como el Creador nos ha encargado, pero se quedan con el nivel material sin ser capaces de insuflar espíritu en sus obras. Incluso la obra de Yuval, el músico, carece de espíritu, es solamente técnica. A su lado crece la familia de Shet, que parece menos creativa, pero que es capaz por lo menos de transmitir el mensaje de espiritualidad, de la trascendencia, del más allá, de todo lo que nuestros ojos físicos son capaces de captar. Esta dinastía transmite el conocimiento de un creador que sigue dirigiendo el mundo y preocupándose por lo que ocurre en él. Transcurren 1500 primeros años y parece que la maldad se está apoderando del mundo. Los hijos de Caín tienen la vida más fácil al no tener que insuflar una intención determinada dentro de sus creaciones. La verdad es que al no insuflar una intención positiva, automáticamente aparece la negativa, ya que la materia necesita un relleno espiritual. Y este será positivo o negativo, pero no puede quedar neutro por mucho tiempo. De este modo el mundo va deteriorándose. Los sabios nos explican que ya en tiempos de Enosh hubo una fase de deterioro muy significante. La Torá dice al final del capítulo 4, en el último versículo, que en su época empezaron a aclamar el nombre de Dios. Pero los sabios dicen que fue una época en la que divinizaron a toda la creación. Lo convirtieron a todo en una especie de panteísmo. Al querer entender superficialmente que el espíritu del Creador llena toda la materia, llegaron al error de creer que todo es Dios. Y este fue el primer paso a la idolatría, así lo explica
Maimónides en el Tratado de Avodah Zará. Es lo que ocurre cuando se intenta acaparar una gran idea sin la preparación adecuada, cuando se entiende de una forma superficial y vacua. Esto llevará a la persona a cometer muy graves errores, disfrazados de ideología y de vocabulario muy engañosos. La intervención divina en el mundo es algo extraordinario. El Creador prefiere que el mundo se desarrolle por sí mismo, por lo menos a nivel cognitivo. Que se cree la impresión correcta de premio y castigo, de justicia y de cumplimiento de un deber, dando completa libertad al hombre para que haga lo contrario de lo que debería. Pero por otra parte, el Creador sigue conduciendo el mundo hacia una meta, hacia un destino. Podéis decir que está haciendo trampas, que da libertad para hacer lo que queramos, pero luego desvía el mundo para que no lo estropeemos demasiado. Pero no es esto, sino todo lo contrario. El mundo va dirigido a una meta determinada y a ella llegará. El libre albedrío no decide lo que ocurrirá en el mundo, sino que no es más que una herramienta en manos del hombre que le permite ser partícipe de este desarrollo. El mal uso de esta herramienta no obliga al Creador a permitir que el mundo se vaya a la porra. Para esto están las intervenciones extraordinarias, los milagros. Ya al final de la porción de Breshit, el mundo hace mal uso de sus herramientas de libre albedrío, hasta tal punto que si seguimos el curso natural de la historia, está a punto de desaparecer y por lo tanto no habrá más remedio, ya en el relato de la semana que viene, de intervenir drásticamente para salvar el mundo. El mundo no está perdido del todo. Dentro de él hay un núcleo, una persona, Noé, de la estirpe de Shet, que será capaz de reconstruirlo. Noé tampoco no es una persona perfecta, como no hay ninguna persona perfecta en el mundo, pero tiene lo suficiente como para permitir que el mundo se renueve. Shalom.